Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta es la Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y el día de hoy quiero decirte que no exijas lo que no das. Pero antes de iniciar nuestro episodio, no olviden seguir, calificar el podcast en la plataforma en la que lo estén escuchando, seguir La Cuarta es la Vencida en Instagram y adicional a esto, quiero darles una noticia, decirles que en este momento, al día de hoy, noviembre del 2024, la agenda para inicios de procesos psicológicos está temporalmente deshabilitada. La verdad es que han llegado muchas personas nuevas y en este momento no nos es posible tener como más personas o agendar a muchas más personas, así que pues preferimos tenerla en este momento deshabilitada. Si quizá estás escuchando este episodio en otro mes, en otro tiempo que no sea noviembre del 2024 y quieres iniciar terapia, igual en la descripción de los episodios siempre les estoy dejando el link, cosa que puedan ir a chismosear, decir como que bueno, a ver, miremos si ya está habilitado, si puedo iniciar este proceso psicológico con Lau, con Carlos, con el equipo de La Cuarta es la Vencida, pues que me puedas dejar ahí tus datos y te podamos contactar lo más pronto posible. Ahora sí, dicha esta información, iniciemos con nuestro episodio. Hoy vengo a desahogarme contigo, básicamente vengo a contarte una historia sobre algo que me sucedió recientemente y la verdad es que me ha puesto a pensar un montón. Resulta que tengo cierto grupo familiar, que no voy a dar muchos detalles, pero que a través de mi vida nunca han estado presentes de ninguna forma, o sea, ni cumpleaños, Navidad, una llamadita, una charladita, o sea, no han estado presentes de ninguna forma. Mientras crecí, jamás se interesaron por mi bienestar o por nada que tuviera que ver conmigo. Hubo una persona de este grupo que la verdad sí estuvo medio relacionada conmigo ciertos años, pero la verdad muy poquito, o sea, como que teníamos una relación muy distante y hace mucho tiempo no sabía de ella. Esta persona hace unos días me cuentan que murió. Yo estaba fuera del país, por lo cual no pude asistir como a este tema del velorio, el entierro, pero con la persona que me contó pues compramos unas flores y bueno, pues siento que más allá no podía hacer mucho. Y aunque suene feo y sé que suena un poco crudo, no era una persona cercana a mí y no había una conexión ni con esta persona o este círculo familiar. Muchos días después, una de las personas de este círculo con quien he hablado 2 veces en toda mi vida me empieza a realizar diferentes llamadas. No contesto porque cuando estoy en sesiones o estoy haciendo cosas del podcast o básicamente trabajando, pues no puedo estar hablando mucho por teléfono, más o menos miro como los mensajes y ya. Y bueno, el caso es que esa persona después de las llamadas me envía un mensaje diciéndome que como no le contestaba las llamadas, pues me quería avisar que esta persona había fallecido. Le dije que ya sabía y que como estaba fuera del país, pues no pude asistir. Procede a decirme que están realizando novenas a X hora de la noche, que no sé si esto tenga que ver con el tema de la religión, o sea, algo como de Colombia, cultural, la verdad no sé si en otros países lo hacen, pero digamos acá es que la verdad no sé si es un tema más de religión, yo creo que sí. Hacen, digamos, después de que alguien fallece, como ciertas novenas, creo que es como por 6, 7 días o 9, la verdad es que no sé mucho. El caso es que, bueno, esta persona me dice que están realizando estas novenas y pues yo le respondo que la verdad es que tengo bastante trabajo acumulado porque recién había llegado de este viaje y que no puedo asistir. Aquí empieza el problema porque esta persona me dice básicamente que tengo que sacar el tiempo porque era una calamidad familiar. Amix, algo que a mí me lleva de 0 a 100 es que alguien quiera imponerme las cosas o que cuente con mi tiempo. Siento que cada uno tiene una vida y si yo a ti te he llamado 2 veces en toda tu vida y no sé qué haces, a qué te dedicas, cómo te ganas la vida, cómo distribuyes tu tiempo, si tienes para pagar tu renta, si de verdad estás trabajando porque estás justa o no estás justa, o sea, lo que sea, tengas necesidad o no tengas necesidad, o sea, lo que tú hagas en este mundo, yo no tengo el menor grado de derecho de contar con tu tiempo como si fuera el mío. El caso es que no le digo nada de esto, sino que le respondo que lo siento mucho, pero que no me es posible asistir. La persona me dice que de todas maneras gracias y que creía que la persona que había muerto era importante para mí.
Aquí la asertividad en este punto abandonó el chat porque sinceramente me enojé demasiado, o sea, me enojé muchísimo, muchísimo, muchísimo y le respondí que durante toda mi vida nunca he sido importante para ellos y que jamás se han interesado en mí. En pocas palabras le dije, porque ustedes tendrían que ser importantes para mí si yo nunca lo he sido para ustedes. Esta persona, no sé, ni entendí muy bien porque siento que él mismo se respondió, me dijo, es que usted está diciendo eso, que nunca fue importante porque nunca la ayudamos como lo necesitaba. Yo estaba en este punto de la conversación como pues amiguito, sí, exactamente lo que estás diciendo, nunca han estado presentes de ninguna manera, pero decidí no decirle esto y le dije que la verdad es que no me interesaba generar la conversación, que quizá me interesó mientras iba creciendo, pero que en este momento no, y que pues además estaba muy ocupada trabajando, así que bye. Me dijo que era una maleducada y procedió a bloquearme de WhatsApp. Esto me hizo reflexionar sobre temas, la verdad, como la reciprocidad, la culpa, la responsabilidad y el sentir que tenemos que cumplir expectativas que los demás han creado de nosotros sin nuestro consentimiento. Y con esta historia muy personal que les cuento, la verdad es que lo primero que vino a mi mente fue como, o sea, si yo jamás he recibido nada de tu parte, porque tendría que asistir a lugares donde no me siento cómoda, donde hay personas que no hacen parte de mi vida y donde simplemente no tengo la obligación de ir. Entiendo, la verdad es que entiendo muy bien la buena intención, entiendo que lo hacen por esta persona que falleció, pero no significa que esto sea mi responsabilidad o que yo tuviera una obligación en vida o ahora con esta persona. Si de ninguna manera ellos la tuvieron conmigo cuando llegué a necesitarlo, ¿cómo llegas tú a reclamar algo cuando nunca lo has dado? Y si nosotros de verdad desde aquí no establecemos límites con este tipo de personas, ellos se creen con el derecho de imponerte sus expectativas que si analizamos no son para nada realistas o recíprocas. ¿Cómo puedes tú esperar algo de mí cuando en algún momento de mi vida esperé algo de ti pero jamás lo recibí? ¿Con qué derecho te sientes capaz de reclamar así sea algo de mi tiempo? Y esto me hace invitarte a ti a pensar en esos momentos donde te has sentido presionado o presionada a cumplir con lo que los demás esperan sin siquiera sentir una conexión o tener un vínculo. Yo aquí lo menciono como un tema familiar que siento que la verdad digo que familiar por título, pero sinceramente es que son desconocidos para mí. Ahora podemos pensar en cómo esto también influye muchas veces en lo que son las redes sociales y eso que tratamos de cumplirle a los demás, simplemente porque no queremos rechazo o porque queremos quedar bien. Y la verdad es que, Amix, aquí te quiero decir algo muy importante y es que hay que renunciar a ese papel de niños buenos o de niñas buenas, a que nos vean nada más como esa versión buena que no hace nada malo. Yo puedo no tener intención de dañar a nadie, pero es inevitable ser los malos en las historias de otras personas. Te conozcan o no te conozcan, se van a sentir con la capacidad de hablar por ti, de ti y de cómo deberías actuar en tu vida. No todos te van a querer y eso está bien. Hay que empezar a hacer las paces con esa necesidad tan grande de aprobación con la que vivimos. Miren, esto me hace también pensar en que hace unos días estaba hablando con alguien, le decía que para mí era muy loco como a través del podcast he generado conexión con tantas personas de tantos lugares que obviamente sé que no a todos les gusta el podcast ni tendrían por qué, o sea, a mí no todo me gusta y está perfecto, pero puntualizaba en que me sorprendía que tantas personas me tuvieran cariño, aunque no me conocieran muy bien y que la verdad acá, bueno, voy a hacer una pausa, me estoy contradiciendo un poquito porque yo digo como que no, es que no me conocen casi, la verdad sí, o sea, yo creo que ustedes son las personas que más me conocen a través de todo este tiempo, siento que me conocen más que muchas personas que me rodean, porque hablamos de salud mental, hablamos de psicología, pero tengo estos episodios, por ejemplo, como el de hoy, o tengo otros más de reflexiones en donde les cuento situaciones que voy pasando, cosas que he vivido, así que sí, o sea, anulo eso que acabo de decir porque siento que ustedes sí me conocen, la verdad es que muy bien y bueno, el caso es que durante gran parte de mi vida he sido una persona que no suele caer muy bien y es por lo mismo de la historia que les estaba contando al inicio. No tengo la necesidad de que me veas como la buena vibra todo el tiempo porque somos un conjunto de cosas buenas y cosas que quizá no son tan buenas o que a los demás les puede molestar. Y siempre las personas han tenido un concepto de mí y bueno, también eso es lo que he escuchado a través de toda mi vida, que no me quedo callada, que si algo no me gusta lo digo y que sé que esto puede llegar a incomodar
incomodar un montón a las personas que no están acostumbradas a recibir una respuesta y que prefieren que los demás se queden callados. Entonces, con esto que me sucedió, sentí un poco más de claridad uniéndolo con esta otra conversación, y es que de nuevo, no siempre vamos a ser los buenos en la historia de las personas y eso está perfecto. Quien conecte contigo de corazón hay que recibirlo con todo el amor del mundo, y quien no, simplemente desearle lo mejor y que no te reste de ninguna manera. Finalmente, tenemos que ser coherentes con la forma en la que somos, vivimos y exigimos. Y yo sé que desde aquí te estarás preguntando como, bueno, Lau, pero entonces, ¿cómo puedo empezar a crear esta coherencia? Y yo te diría que el primer paso es la reciprocidad. Yo no estoy de acuerdo con esta frase de que hay que dar sin esperar nada a cambio. Para mí, sinceramente, y se los he dicho en otros episodios, es una gran mentira. Siempre estamos esperando algo a cambio. Si yo te doy mi apoyo en algún momento, pues espero que en un momento difícil también estés para mí, que al menos yo te pueda llamar. Si tengo un detalle contigo, espero al menos una sonrisa o gratitud. Y por otro lado, si nunca en mi vida he contado contigo y no tenemos ningún vínculo más que familiar y por título, no esperes reclamar nada que venga de mí. Tenemos que ser recíprocos. Cosechamos lo que sembramos y esto es responsabilidad de cada uno. Yo sé desde aquí y les pongo también como este ejemplo de que tengo conexiones con personas que he descuidado un montón, soy consciente de ello y asumo las consecuencias. Sé que parte de esas consecuencias es que no puedo pretender que ellos saquen tiempo para mí porque yo no lo he brindado a través de todo este tiempo, como año y medio que he descuidado algunas conexiones. O sea, si me hago entender, es como saber qué estoy ofreciendo y estoy poniendo sobre la mesa. El segundo paso para crear esta coherencia es desde la responsabilidad en general y en especial emocional. Siento que esto, la verdad es que aplica mucho a esas relaciones donde o somos nosotros los que estamos exigiéndole a los demás o los demás nos exigen algo que está fuera de la realidad o de lo que brindamos o nos brindan. Yo no puedo llegar a exigirte a ti que me soluciones la vida cuando ni yo tengo el control de ella, cuando ni sé dónde estoy parada. O sea, ¿cómo pretendo que te hagas responsable de mí y de mis emociones? Esto la verdad es que pasa un montón a través de las relaciones, donde nos acudimos lo que nos compete a nosotros y pretendemos que la otra persona llegue a solucionarlo. Siento que es diferente el nosotros ser un apoyo a creer que somos responsables de la otra persona. La verdad es que son extremos muy marcados. Que miren, diciéndoles esto, les puedo poner un ejemplo y es en el tema de las amistades, no solamente en relaciones amorosas, aunque sea lo que más podamos ver a través de la gente que conocemos y a través de nosotros. Les cuento que a mí me ha pasado mucho que coincido con personas que me quieren contar toda la vida y esperan un consejo o una ayuda, pero que no se preocupan por saber cómo estoy yo. La verdad es que he cortado mucho con este tipo de amistades porque de nuevo no hay reciprocidad, pero tampoco hay responsabilidad afectiva o emocional de los demás. Me pasaba hace unos años con una amiga que literalmente llegaba, me escribía todo lo que le pasaba, se desahogaba, era como que, hola Lau, me pasa esto y esto y esto. Yo me quedaba horas con ella hablando, tratando de apoyarla, de solucionar la situación, y cuando ella solucionaba el problema o se sentía mejor, me dejaba de hablar por semanas hasta que de nuevo tuviera otra crisis y me volvía a escribir. Les cuento que llegó un punto en el que simplemente me cansé de la situación porque no era como que, hola Lau, ¿cómo estás? Por decencia, al menos por decencia, no, ella llegaba y era, hola Lau, esto y esto y esto, y se desahogaba y hablábamos de toda la situación, y llegó un punto, de nuevo como les cuento, que me cansé, o sea, como que ya llegaban las crisis y yo ya no le dedicaba las mismas horas, no hablaba tanto con ella o hablaba como algo más simple, me decía algo y ya mis respuestas eran más normales, al punto que nunca más me volvió a escribir. Y a lo que yo voy diciéndoles esto es que empiecen a crear responsabilidad en las relaciones que sostienen con los demás. Aclaro algo, no es que sea responsable de la otra persona, pero si nosotros queremos mantener un vínculo, debemos ser responsables de cómo lo estamos llevando a cabo y cómo lo estamos sosteniendo, cómo nosotros estamos ayudando a la otra persona, y ni siquiera es ayudar, es estar para la otra persona, es un saludo, es un hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? Mira, me está pasando esto, tal, o sea, que podamos tener una
una relación de lado y lado, que podamos sostenernos entre los dos o entre las dos, o la relación que nosotros tengamos, sea familiar, sea amorosa, sea de amistad, porque miren, yo acá les puse como este ejemplo de esta situación en amistad, pero sé que eso también pasa un montón en las familias. Se me viene a la mente TikToks y también conversaciones que he tenido con personas de no, es que hablar con mi mamá es imposible porque yo le hablo, le cuento un problema, pero ella siempre está en el celular, o le estoy contando algo importante y me empieza a hablar sobre las frutas, o empieza a hablarme de otra persona X cuando nada que ver, y me empiezo a cansar al punto de que no le volví a contar absolutamente nada. O sea, de verdad, cuidemos esos vínculos que estamos sosteniendo con las personas que queremos, que tenemos cerquita y que de verdad nos importan un montón. Como tercer punto, tenemos al invitado de siempre en nuestros episodios, y es los límites. Sabemos que son esenciales en nuestra vida y si es necesario recalcarlo en cada episodio de La Cuarta es la Vencida, de verdad les digo que lo voy a hacer siempre porque son fundamentales. No hay manera en la que nosotros podamos vivir una vida en paz y en coherencia sin tener límites. La gran mayoría de personas le tienen mucho miedo a que los demás se enojen o a crear una discusión al generar esos límites, pero yo realmente pienso que es mejor tener una discusión de un rato o que la otra persona se acomode a tus límites a que tú estés en constante estrés, arrepentimiento y culpa por no establecer esos límites, porque de verdad llega un punto en el que te cansas de no establecerlos, como que dices, ya no me está funcionando esta vida de esta manera. Con la conversación que les conté al inicio del episodio, mi pareja me decía como, uy no, Lau, o sea, yo hubiera dicho una mentira, hubiera dicho una excusa del por qué no iba a ir a estas novenas, pero no lo hubiera hecho de una forma tan directa. Y yo sinceramente es que no tengo la necesidad de crearle excusas a personas que por un lado pues no las merecen, y por otros lados, o sea, no tengo la necesidad, o sea, en general no tengo la necesidad de generar excusas. Y si no hubiera puesto el límite, seguramente hubiera tenido que parar mis actividades e ir a un lugar donde no quería ir, que para mí no tiene mucho sentido, y el establecer ese límite desde el momento cero te permite tener la tranquilidad del saber que estás siéndote leal a ti mismo o a ti misma, porque de nuevo con el ejemplo, la persona se enojó y me bloqueó, aunque yo creo que pues tampoco fui del todo asertiva, pero terminé bloqueada al decir que no, y para mí eso la verdad es que está perfecto. O sea, si tú no respetas el límite de los demás, es algo que tú tienes que resolver contigo mismo, contigo misma, pero la otra persona no tiene nada que ver. Como cuarto punto de crear coherencia, sé que esto es bien complejo y no se da de un día para otro, pero siento que es demasiado necesario, y es de construir esas normas sociales o familiares que te hacen sentir obligado u obligada a hacer cosas por el deber o la familia. Yo sé que en nuestra cultura y en el mundo la familia es fundamental, yo realmente también pienso la familia como tal es fundamental, pero en mi caso y como cosa personal no tengo esa imagen de que la familia es todo primo y todo tío que se atraviesa. O sea, les cuento, en la familia de mi mamá, por ejemplo, hay un montón de gente porque mi abuelo tiene hermanos hasta para tirar al techo, pero no los considero mi familia directa. Para mí esas personas esenciales son el círculo en el que crecí y con quienes mantengo un contacto muy cercano. Y veo, por ejemplo, en muchas personas que sienten esa obligación hasta con el primito por allá que han visto 3 veces en su vida, el primito del primo del primo del primo, y entonces se sienten súper obligados a también responder, ayudar a ese primo. La verdad es que no, o sea, esto crea nada más una carga demasiado pesada en sus vidas. O sea, como que añade peso a esa mochila que están cargando, que la verdad de sus cosas, esa mochilita personal, que siempre pongo el ejemplo, que nada más va con nuestras cosas, con ropita, con un termo, con unos cuadernos, pero que está llena de basura y de cargas que ni siquiera nos competen. Y desde aquí la verdad es que no me malinterpreten, o sea, no digo que se desentiendan de todo el mundo, sino que podamos transformar esa obligación en decisión. Siento que esto la verdad es que le da un toque muy muy diferente. No es lo mismo creer que yo tengo obligatoriamente que estar para los demás o que tengo que sí o sí responder por otras personas, a que esto sea una decisión consciente. A decir como, bueno, es que la verdad yo quiero ayudarle a X persona porque me nace, porque es algo que yo quiero hacer, porque siento que es necesario y viene de mí,
a decir como, bueno, no, es que yo estoy haciendo esto porque me toca, porque si no, entonces, ¿qué va a decir la tía? ¿Qué va a decir mi mamá, la abuelita, las otras personas? O sea, de nuevo, transforma esa obligación que has sentido durante toda tu vida con la sociedad y con la familia, porque la tranquilidad del otro no tiene que ser el sufrimiento y el malestar tuyo. Grábatelo muy, pero muy bien. La tranquilidad del otro no tiene que ser el sufrimiento y el malestar tuyo. Y como quinto punto de crear coherencia, Amix, di que no sin culpa. En serio, di que no sin culpa. Ya, suelta esa culpa al decir que no. Es necesario, es justo y necesario. Sabemos que la culpa nos ha limitado un montón y que en cierto punto deja de ser un sentimiento que nos muestra que algo no está bien y que debemos resolver alguna cuestión por allá en nuestra vida, a ser una condena terrible en donde vives con la cabeza agachada porque te supera. Y cuando la culpa es una constante en nuestra vida, sabemos que las personas también la utilizan en nuestra contra para ejercer esa presión emocional, para soltarnos cargas que ni siquiera son nuestras. O sea, de nuevo, me devuelvo a esto que les estaba diciendo de la mochila emocional, que normalmente lo hablo un montón en terapia. O sea, cargas que no son nuestras, cargamos con mucha basura de otras personas, con situaciones que no nos competen y que en cierta parte nos han hecho creer que sí son nuestras, pero si empezamos a revisar, si prestamos atención a lo que lleva esa mochilita, la verdad es que nos vamos a dar cuenta de esto. O sea, no son nuestras, cargas que no son nuestras. Decir que no es un derecho. Todos lo tenemos y hay que empezar a reclamarlo. Muchas personas me dicen como Lau, pero ¿cómo empiezo a decir que no cuando toda mi vida no me he permitido decir que no? Y yo pienso que como tal es llevarlo a cabo, decir que no, pero para empezar a detectar cuándo es el mejor momento de hacerlo es cuando algo no se siente bien en ti, cuando acceder a algo te genera malestar, cuando tus pensamientos por todos lados te dicen que eso no se siente para nada bien, que no quieres hacerlo. Ese es el mejor momento para poner en práctica ese no. Todo lo que no se sienta bien en tu vida y no esté alineado contigo puede llevar un no como respuesta. Que yo sé que hay situaciones complejas como en temas de trabajo, situaciones donde sí nos empujamos a decir que sí cuando queremos decir que no, pero siento que se trata de cuando sabemos que hay una recompensa o un mayor bienestar en el futuro. Digamos, hay muchas situaciones, por ejemplo, con el podcast en mi vida, en donde yo he querido decir como que no, yo no me atrevo a eso, tal cosa, voy a decir que no, pero lo estoy diciendo del miedo, desde el no querer salir de mi zona de confort, pero que finalmente yo sé que diciendo que sí, pues voy a tener mejores oportunidades o algo muy bueno va a salir de eso, pero como tal, a las cosas que yo me refiero que debemos empezar a practicar ese no, son esas situaciones o cosas como tal cotidianas que el impacto que tienen es en ti y en la forma en la que estás viviendo, un impacto que sabemos que no es para nada positivo ni en el momento ni en el futuro, así que Amix, empieza a practicar ese no. Recuerda siempre que tu bienestar es primero. Llámame como tú me quieras llamar, egoísta, mala gente, lo que tú quieras decir, pero siempre me vas a tener por aquí en el podcast diciéndote que tu bienestar está por encima de todo. Cada uno debe pensar en sí mismo primero y luego ser apoyo para alguien más. No estás siendo egoísta, estás cuidando de ti y de tu salud mental. Puedes ser una persona que piense en las necesidades de los demás y eso es muy lindo, está bien, eres empática, empático, pero el que te descuides a ti mismo o a ti misma por hacerlo es justo lo que no va. No sacrifiques tu bienestar por complacer a otras personas. Y por último, te quiero decir que aceptes y te liberes. Todos tenemos una visión muy diferente de la vida y yo puedo aceptar la tuya sin hacerla mi verdad. Al inicio les contaba esta historia que en el momento no les niego, sí me dio muchísimo mal genio. Yo aquí se los digo súper tranqui, como ay, pasó esto y reflexionémoslo, pero en el momento no les niego, yo temblaba de la ira que me dio, que me empezaran como a hacer estos reclamos personas que nada que ver en mi vida, pero después de la discusión fue como, bueno, o sea, pues es su forma de ver la vida. Quizá trató de hacerme responsable porque ha sido la forma en la que ha vivido. La verdad es que no conozco mucho a esta persona, pero el caso es que su forma de ver la vida no funciona para mí. Eso está perfecto. No tengo por qué sentirme mal o dudar de mí. Y eso es lo que a mí me libera de la situación. No la cargo, la suelto, simplemente empiezo a establecer mis límites y digo que no. No se siente bien, no lo quiero hacer, digo que no y punto. Las expectativas de los demás no definen la forma en la que vivo mi vida y en la que yo tomo mis propias decisiones.
Nadie, amix, nadie está obligado u obligada a cumplir expectativas que no ha aceptado ni ha asumido. El respeto y la reciprocidad es esencial para cualquier relación, independiente de la edad que tenga o el título que tenga en la familia o en la sociedad. Recuerda que la cuarta es la vencida, que siempre, siempre, siempre podemos empezar de nuevo. Nos escuchamos en un próximo episodio. Gracias por estar aquí. Súper feliz. Ustedes no se imaginan. Bueno, antes de irme, ya para las personas reales que se quedaron hasta este momento a escuchar el episodio, les quiero decir de verdad que muchas gracias. El episodio 100 tenía planeado hacerlo como un episodio en donde habláramos sobre aprendizajes, todo esto, pero yo creo que ya va a ser para el próximo año. Les tengo un episodio muy especial sobre esto. Siempre estoy organizando información de episodios. Muchas gracias por estar por aquí. De verdad que este último mes, octubre, fue un mes de mucho aprendizaje, fue un mes donde han iniciado algunas oportunidades para la cuarta es la vencida. Si en algún momento me descuido subiendo episodio una semana o unos días, esta semana como tal les voy a subir otro episodio porque este era el episodio de la semana pasada. De verdad que no los estoy abandonando, no estoy dejando el podcast a un lado, he estado súper concentrada en él, pero han pasado muchas cosas alrededor que me emocionan muchísimo, que espero que todo siga mejorando y que todo siga fluyendo. De nuevo, como les decía, hoy en este episodio soltemos el que las otras personas tengan expectativas de nosotros súper irreales, empecemos a vivir desde nuestra verdad, desde el ser leales con nosotros mismos. Yo siento que a través de esto también salen cosas muy buenas, muy bonitas para nuestra vida y podemos potenciar un montón de cosas. Amix, gracias de nuevo por estar aquí, gracias por escuchar el podcast, gracias por permitirme acompañarte. Siempre recibo estos mensajes de Lau, gracias, y es que tu podcast, y es que tal cosa, este podcast es de todos. O sea, yo sé que a veces me demoro respondiendo los mensajes, que a veces me atraso un poquito, pero la verdad es que los quiero un montón, gracias por estar por aquí, gracias, mil gracias. Yo creo que podría hacer un episodio de 20 horas diciéndoles gracias por permitirme entrar en sus vidas y estar en las mañanas, camino al trabajo, camino a la casa o mientras hacen ejercicio. Y nada, nos escuchamos en un próximo episodio. Bye, muchas gracias por todo.